La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Estamos en contacto con el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, don Gerardo García. Con él vamos a hablar de la situación posterior al diálogo interinstitucional por la democracia. Don Gerardo, le saluda Rubén Atahuichi en La Razón Radio. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, hermano Tahuichi. A ver, estamos aquí en Santa Cruz en un evento. Ahorita hemos convocado a nuestros dirigentes de las diferentes provincias a una reunión de coordinación. Ya, ¿qué quedó después del diálogo del Tribunal Supremo Electoral? El Movimiento al Socialismo, dirigido por Evo Morales, no está de acuerdo con que no haya primarias. Se va a persistir en que haya primarias. ¿Qué recursos o qué instrumentos está escudriñando su dirigencia, don Gerardo? Bueno, mire, en este tema el hermano Evo ha sido claro, concreto. Él dijo, son dos cosas, ¿no? No hay primaria, bueno, si no hay primarias, pues que haya las elecciones judiciales. Si no hay las elecciones judiciales, que haya primarias, pero primarias cerradas, ¿no? Y lo otro que también ha dejado claramente planteando, que si el Tribunal Supremo Electoral reconoce el Congreso de la Ocañe, o de lo contrario se suspenden todos los congresos políticos que están el Tribunal insistiendo a que se lleven los congresos políticos para renovar su directorio, porque hasta ahora nosotros hemos venido queriendo cumplir, exigiendo, pidiendo, rogando que, bueno, nos reconozcan el Congreso o nos reconozcan una convocatoria que nuevamente hemos convocado a un Congreso para el 3 de septiembre, a la cual nos han hecho las observaciones del tribunal, hemos hecho las aclaraciones a las observaciones. Ahora estamos esperando a ver si de una vez por todas nos aceptan la supervisión a ese Congreso del 3 de septiembre. Entonces, de no ser así, bueno, seguramente ya nuestros dirigentes, cansados de tanto esperar, de tanto rogar, ¿no? Han dicho que van a seguir insistiendo a que el gobierno cumpla sus compromisos, ¿no? Entonces estamos en eso todavía a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral nos dé la respuesta positiva. El documento, él ha dicho que va a firmar en caso, digamos, que ya o se suspenden todos los congresos políticos o se lleva las primarias o judiciales, pero una de las dos no hay problema, se puede aceptar, pero no así, digamos, al capricho de ellos que quieren hacer a instrucción del presidente. El tribunal se ha prestado a eso, ¿no? Que es un órgano independiente, que ellos debían actuar por su propia cuenta. Ahora hubo un diálogo, Evo Morales ha estado en el diálogo. ¿Por qué estar en contra de la mayoría si la mayoría ha decidido solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de las primarias? Mire, el tema, nosotros siempre hemos hecho conocer la militancia y todo el pueblo sabe que nosotros, un solo partido, el MAS y PSP, tenemos más de 1 millón de inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Y mientras que los 10 partidos no nos alcanzan siquiera a la militancia que tenemos el MAS y PSP, entonces somos una mayoría absoluta que nosotros, por eso decimos que nos tienen que escuchar también. Los 10 partidos pueden hacer, seguramente han hecho un negociado, han hecho acuerdo con el gobierno, como siempre sabemos que este gobierno se ha derechizado, por lo tanto, ellos sí van a manejar como ellos quieran, pero nosotros tenemos la militancia, tenemos la base, tenemos todo, digamos, como militantes del MAS y PSP, por eso cumplimos con todo. Gerardo, esta tarde el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato, ha llamado a un diálogo a las fuerzas políticas. Seguramente el MAS, a través de sus representantes, va a asistir a esta reunión. ¿Qué posición va a llevar en relación a las elecciones judiciales? ¿Va a apoyar la suspensión de las elecciones primarias? Porque la mayoría dice, por lo menos en la Asamblea Legislativa, eso. Sí, mire, no puedo adelantarme de la reunión que pueda tener ni la posición que va a tener nuestro hermano, pero la recomendación de la base, como reitero, ha dicho bien claro nuestro hermano Evo, ¿no? O sea, se llevan las primarias o si no se llevan las primarias, si se suspenden las primarias, pues que se lleven las elecciones judiciales. O sea, una de las dos
tiene que ser, porque de lo contrario no va a ser que las dos se van a llegar a ser anuladas. Entonces tendría que llevarse las elecciones judiciales y así que si se suspenden las primarias no hay problema, pero sin primarias no sé cómo va a ser las elecciones nacionales, ¿no? Entonces ese planteamiento seguramente va a ser conocer nuestro hermano. Ya, si se llevan a cabo las elecciones judiciales, no hay problema que se suspendan las primarias, nos dice don Gerardo. ¿Esto significa que tal vez el próximo año deba llevarse las primarias? No sé, esto no, como digo, no puedo afirmar, porque nuestro presidente seguramente va a decir, o se llevan las primarias, ¿no? Y si en el próximo año, no sé, que habrá primaria, no habrá primaria, pero lo que sí estamos seguros de que o se llevan las judiciales o una de las dos. Ya como el tribunal dice, no se pueden llevar las dos elecciones, aunque se puede, aunque yo sé que es una decisión política. ¿Cómo no se va a poder? Se puede, se han hecho algunas veces, algunos años. Entonces yo creo que las dos podían llevarse al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Pero va a llevar ese planteamiento, hermano. Si no hay primarias, ¿cómo va a haber elecciones nacionales también, no? Claro, ahora la cosa es ponerse de acuerdo para asegurar las elecciones judiciales. Así sí, incluso el Tribunal Supremo Electoral ha dicho, si es que no hay ley de modificación o suspensión de las elecciones primarias, va a convocar nomás a las elecciones primarias. Pero hay riesgo de que estos dos procesos colisionen, don Gerardo. Sí, por eso en último caso, el hermano Evo dice, en último caso, una de las dos se tiene que llevar, o las primarias o las judiciales. Seguramente van a debatir eso. Sí, estamos en contacto con Nila Heredia, quien precisamente ha sido víctima de las dictaduras, y ella nos va a contar cómo sufrió el golpe de García Meza en 1980. Nila, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto de saludarles. Un agrado estar con usted. A nosotros también, primero para siempre solidarizarnos con Nila, porque es una de las víctimas de las dictaduras, ha sufrido torturas, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado a favor de ella en su momento. Nila, ¿qué recuerda del golpe de García Meza de 1980 y qué de los otros sucesos previos que terminaron en 1980 con el gobierno de Luis García Meza? Sí, fue una situación, un momento muy complicado, muy duro, porque antes del golpe mismo de julio de García Meza ya hubieron varios otros momentos muy complicados. O sea, el golpe era como para decir uno más, y el casi definitivo. Si nosotros recordamos, después de la dictadura de Banzer, que duró hasta prácticamente enero del 78, del 71 al 78, y ya en julio hubo otro golpe, el de Peredo Aspún, sí, quien sí o sí quería ser presidente de la República. El 79 de noviembre ya tenemos el golpe de Natush Bush, que ha sido realmente muy grave, para que entre el golpe de noviembre de Natush y julio fuera una etapa continuó la etapa de enorme inestabilidad. Si nosotros recordamos, antes del golpe de Natush Bush hubo ya parte del proceso que se estaba iniciando avance, de tal manera que fue en realidad la etapa del proceso de avance, contraavance, y que fue suspendido por razones, en realidad presiones que habían dentro del Parlamento. Pero quedó toda la documentación de ese proceso que lo llevó, estuvo a la cabeza de Marcelo Quiroga en el Parlamento. De tal suerte que el golpe de Natush Bush fue parte de la necesidad que tenía el ejército, todo ese alto mando, de hacer desaparecer los datos, la documentación que se entregó al Parlamento para el golpe contra Banzer. El golpe de García Meza, reitero, es parte de este conjunto de elementos en los cuales la intención ha sido ocultar, no solamente continuar con esta lógica de gobiernos autoritarios, destructivos, agresivos,
sino también ocultar y destruir la documentación que había contra Banzer y todos los activistas TEA. Como tal, posteriormente desapareció prácticamente toda la documentación del Congreso del Parlamento. Es importante indicar que en ese tiempo pues hubieron varios hechos tan duros, tan graves. No era un tiempo tranquilo. Lo más delicado y lo más doloroso fue la desaparición del padre Espinal en marzo del 80, que primero desapareció y luego apareció su cuerpo en Achachicala, es decir, habían quedado luego de mostrarse evidentemente que hubo tortura, que hubo una enorme agresividad contra Luis Espinal. También recordamos que había caído, justamente veíamos un atentado a un avión, un avión en el cual estaban haciendo una campaña electoral el señor Siles Suazo. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Paz Zamora y otros 3 que habían. Felizmente Siles Suazo, o por casualidad Siles Suazo no estuvo en el avión, pero cayó y bueno, ahí fallecieron y Paz Zamora se quemó, tuvo unas quemaduras de muy altísima gravedad que cuyas cicatrices quedaron. Otros atentados, es decir, nos tenían realmente sobre ascuas. Recuerdo el atentado contra el señor Aguilar Peñarrieta en el Parque Triangular, en esa calle de la Nicaragua, y habían otras bombas, atentados que habían, y asaltos. Si ustedes recuerdan, también fue al asalto a el Ministerio de Gobierno por el señor Luis Arce, que se llevó toda la documentación del Ministerio de Gobierno. Es decir, para ellos era importante, aparentemente, hacer desaparecer toda la documentación que había de la represión durante el gobierno de Banzer y todo lo que pasó posteriormente y seguramente antes, pero sí se llevaron casi expresamente la documentación que había del gobierno de Banzer. Y en el Ministerio de Gobierno había mucha documentación sobre la persecución durante esos 7 años de dictadura de Banzer. Nila, ahora es cierto, recordamos mucho al padre Luis Espinal, también por supuesto a Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero ¿qué datos tenemos de esa época? ¿Cuánta gente en realidad perdió la vida? ¿Cuánta gente fue exiliada? ¿Y de cuánta gente no sabemos más, Nila, si tenemos esos registros? Tenemos los registros, podría ser que faltase alguien, pero es probable, tal vez unas 2, 3 personas. Tenemos los registros, es decir, yo formé parte de la Comisión de la Verdad, de tal manera que hemos logrado recuperar las listas y cruzar los datos entre las listas que hay del Ministerio de Gobierno, que felizmente se logró recuperar datos, listas que tenía ASOFAM, felizmente la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, formó parte, el señor Siles Suazo, una vez que se incorpora como presidente el 82, octubre del 82, prácticamente al mes siguiente, con muy poco tiempo, él formó una comisión, una instancia de investigación sobre los detenidos desaparecidos. Y quiero indicar que el señor Siles Suazo fue realmente un personaje muy importante. En última instancia fue la primera comisión de la verdad que hubo en ese tiempo. Fue una instancia de investigación de los detenidos desaparecidos. Es importante relevar aquello. De tal manera que ASOFAM tenía, ese momento estaba fresco, el 82 estaba frescas todavía las consecuencias de la dictadura, de tal manera que ASOFAM logró tener una cantidad de documentos que nos sirvió muchísimo para la Comisión de la Verdad. Entonces, nosotros cruzamos las listas que había logrado ASOFAM y en realidad Asamblea de Derechos Humanos de ASOFAM. Esas listas
las listas del Estado Mayor y también las listas del Ministerio de Gobierno. Es decir, se logró cubrir todo aquello. Nosotros vemos que el ADOC que en ese momento había durante la dictadura de Banzer, pues tenía también listas importantes que dependían en última instancia del Ministerio de Gobierno, aunque habían pugnas entre ellos. De tal suerte que durante el golpe de García Meza tenemos las listas. Se entenderá que han sido 2 años de dictadura, el de Banzer han sido 7 años. En esos 2 años de dictadura han habido cerca de 500 presos perseguidos. Han habido también desaparecidos, lastimosamente. En el juicio que se hizo a García Meza y Arce Gómez, no se incorporaron las investigaciones respecto de los desaparecidos, de los presos y de los asesinados, excepto los de la calle Harrington, que evidentemente muy doloroso. Sin embargo, no ha habido una investigación sobre los otros casos, ¿no? De tal manera que hasta el momento no se conoce la suerte de los detenidos desaparecidos que ha habido ese tiempo. Y Rubén, vamos a empezar con nuestra agenda. Claro que sí. Estamos con Ariel Montaño, él es vicepresidente nacional de operaciones de YPFB y le vamos a dar la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, Rubén, Andrea. Un saludo y un enorme saludo también para toda la audiencia de La Razón Radio. Hemos convocado a Ariel Montaño, vicepresidente nacional de operaciones de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, para que nos explique con chuis para nuestra audiencia de qué se trata este descubrimiento de un megacampo hidrocarburífero en el norte de La Paz. Nos va a sorprender. ¿Tú pensaste alguna vez que podíamos tener en La Paz hidrocarburos? Complicado, ¿no? Pero bueno, se han dado a la tarea nuestras autoridades desde ya el gobierno anterior y por fin ahora se ha comunicado de que hay gas e hidrocarburos en general en el departamento de La Paz. ¿Cuándo comenzó este trabajo, Ariel? Si nos podrías contar. Por supuesto, tal como lo decías, Oscar, toda la producción de hidrocarburos tradicionalmente viene del sur del país, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. El subandino sur es lo que se denomina. Entonces, el año 2016 a 2017, una consultora francesa recomienda realizar actividades de exploración en esta zona. Sin embargo, no es hasta el año 2022, cuando en marzo del 2022, YPFB ingresa a realizar las facilidades o las obras civiles para la perforación del pozo Mayaya Centro X1. En noviembre del mismo año inicia la perforación, que alcanza una profundidad de 6.000 metros y finaliza en febrero de este año, ¿no? del año 2024. Durante la perforación se atraviesan 3 formaciones. Estas formaciones son Tomachi, Toregua y Copacabana. Entonces, en febrero de este año se realiza una prueba de formación en la arena Tomachi, donde tenemos resultados positivos de producción de gas y condensado asociado. Sin embargo, por un tema de responsabilidad, no solamente con la inversión, sino con la información que se da a la población, se realizan 2 pruebas adicionales y las mismas ratifican los resultados positivos encontrados, ¿no? Entonces, ¿qué significa el descubrimiento de esta estructura? Son varias partes. La primera, el gas en sitio de la estructura perforada tiene un potencial de recursos de hasta 1.7 trillones de pies cúbicos de gas natural. 1.7 trillones de pies cúbicos de gas natural, si lo comercializamos en el mercado interno y el mercado externo, puede alcanzar un valor de 6.000 hasta 6.500 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuál es la segunda gran noticia? Es que la interpretación sísmica realizada en la zona nos indican que hay 5 estructuras adicionales a la estructura ya perforada
que pueden tener un potencial de hasta 7 trillones de pies cúbicos de gas natural. Pero bueno, obviamente hay que seguir explorando para seguir ratificando esta información. Sin embargo, 7 trillones de pies cúbicos de gas natural es todo el gas natural que se ha exportado al Brasil durante los últimos 24 años. Y por ese gas exportado se ha facturado alrededor de 38 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de un descubrimiento muy importante que en definitiva marca el inicio de una nueva era del gas natural en el país. Ahora, ¿esto implica que el desarrollo de este campo pueda ser pronto, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Qué previsiones tiene YPFB en este sentido? El desarrollo de un campo, les doy un ejemplo, del campo Margarita Huacaya, que es descubierto el año 98, inicia su producción comercial en el año 2004, entonces 6 años, ¿no?, de desarrollo para ingresar a la producción. El campo Incahuasi, que es descubierto el año 2004, ingresa en producción el año 2016, pero este es un caso realmente atípico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la planificación de YPFB en torno a esta estructura perforada por el Pozo Mayaya Centro X1? Es en un lapso de 3 a 4 años poder delimitar el campo y además instalar las facilidades de producción en superficie, es decir, la planta que va a procesar el gasoducto que va a conectar el campo con una zona comercial, y estas facilidades se estiman van a tener una inversión de alrededor de 158 millones de dólares, y con esto vamos a producir, bueno, que la planta de procesamiento que se va a llevar a esta zona tiene una capacidad de 50 millones de pies cúbicos día. Entonces estamos hablando que el ingreso en producción de este campo va a ser entre 3 a 4 años. Así es, vamos a hablar justamente de este tema con el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres. Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Andrea y Rubén, muy buenos días, un cordial saludo a ustedes y a todos los oyentes de la emisora. Ayer sus colegas, senador, buen día, han dicho que uno de los posibles candidatos podría ser Eduardo Rodríguez Belché. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, son una suerte de conjeturas, aún no se ha determinado quién será, se está trabajando en la búsqueda de un acompañante, lógicamente al candidato a la presidencia, en este caso a Evo Morales. En todo caso son varios los bolivianos y las bolivianas que están están siendo considerados para aquella candidatura. Reitero, no son oficiales, son voces, son posturas de algunos compañeros que están ya en ese trabajo, ciertamente, pero que no es absolutamente nada oficial. El doctor Rodríguez Belcher no es militante del MAS, cierto, pero es un buen boliviano, un gran demócrata que devolvió, diríamos, certeza al sistema democrático cuando éste estaba atravesando por una crítica situación, precisamente ante la renuncia de Carlos Mesa el año 2004. De modo que creo que estos son los temas que se han tomado en cuenta, además de que él tiene una trayectoria muy importante, una hoja de vida que demuestra que ha trabajado siempre en bien de Bolivia. Creo que estos son los temas que se han considerado. Esto se definirá en niveles orgánicos del partido, del instrumento, pero no hay una definición sobre este tema todavía. Ahora, senador, el mismo expresidente Evo Morales ha hablado sobre la búsqueda del candidato a vicepresidente.
¿Se ha hablado de manera orgánica en el partido? ¿Qué perfil tendría este vicepresidente? Más allá de lo que plantea Evo Morales en un post en la red X este jueves. Evo Morales no ha, efectivamente, como cualquier otro militante del instrumento, ha manifestado lo que en este momento necesita Bolivia y cuál tendría que ser el perfil del acompañante de Evo Morales. Entendemos que este es un momento tan crítico en términos económicos, pero también políticos y sociales. Pero creo que hay que priorizar algunas cosas y en ese marco una de las grandes prioridades de la candidatura de Evo Morales es el de buscar soluciones rápidas frente a esta crisis económica galopante que nos afecta a los bolivianos de manera muy clara. Entonces, lo que el compañero Evo Morales está planteando, y creo que este es un criterio generalizado y por un sentido común, creo que debería trabajarse la búsqueda de un candidato que sea capaz de plantearnos alternativas para buscar soluciones fundamentalmente a la crisis económica. También el compañero Evo Morales plantea la necesidad de escudriñar otros aspectos, el tema de los hidrocarburos, que es otro tema que nos afecta, la producción, la industrialización, los aspectos fundamentales y que atingen a la mayoría de los bolivianos en este momento. En todo caso, es eso lo que está planteando. El doctor Rodríguez del Soto es un gran abogado, un abogado destacado, ha tenido un desempeño como presidente de la ex Corte Suprema muy importante, pero bueno, no, como se tiene dicho, hay variadas propuestas y que quien sea elegido sea capaz de encarnar las aspiraciones no solo de los masistas, sino del pueblo de Bolivia. Vamos a saludar a la senadora Silvia Salame. Ella es senadora por Chuquisaca. Con ella vamos a hablar sobre las elecciones judiciales. Senadora, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi en La Razón Radio. ¿Cómo está? Rubén, buenos días. Un gusto dirigirme a usted y a su audiencia. Acá a su disposición, Rubén. Claro que sí, siempre cordial la senadora, dándonos luces sobre lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Ahora sí, podrá retomarse las tareas de la preselección de postulantes para las elecciones judiciales. ¿Qué expectativa tiene la senadora? Bueno, Rubén, usted sabe que yo he sido la más entusiasta en este proceso, pero a estas alturas yo ya no puedo tener el mismo entusiasmo, ¿no? Porque estoy viendo que unos son un día, otros otro, cada día hay nuevas acciones, nuevos discursos. O sea, la verdad es que parecería ser que si bien todos públicamente dicen que sí, que quieren que se den estas elecciones judiciales, pero en la realidad todos ponen también contrapiés, ¿no? Entonces es muy difícil poderle decir al ciudadano con ese entusiasmo que siempre he tenido yo, sí o sí van a haber elecciones, ¿no? Este es un problema que pasa por un acuerdo político y creo que el acuerdo político no se ha dado, ¿no? Porque si usted analiza lo que ha acontecido en la reunión que se ha dado el anterior lunes o este lunes, muy poco productiva, ¿no? Solamente, en concreto, todos han dicho que sí, que quieren elecciones, ¿no? Pero a veces yo creo que es de dientes para afuera, ¿no?
Y eso es en la oposición y en el oficialismo, entre arcistas, evistas, comunidad ciudadana. Y creemos, no hay posibilidad de reencaminar. Si no son los desacuerdos en la Asamblea Legislativa, son los jueces o salas constitucionales que le ponen trabas a esto. Pero, ¿cómo se sale de este embrollo? Para hoy se ha previsto la reanudación de los exámenes orales a 394 postulantes a las elecciones judiciales. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Ustedes adjunta a la Comisión Mixta de Constitución, tengo entendido, que se ha previsto. Bueno, en realidad la Comisión Mixta de Constitución incluso ya había aprobado la metodología de cómo se iba a hacer la prueba, estaba absolutamente todo listo, ¿no? Para el día ese en el que dijeron que iban a retener los salarios y demás, y por un chisme prácticamente se paralizó nuevamente el proceso, ¿no? Porque en los hechos nunca se dio eso. Está toda la metodología, todo el banco de preguntas nuevamente se ha dejado en custodia con la notaria. Todo está listo, ¿no? Lo que sí estamos a la espera de que realmente exista una voluntad de todos ellos. Yo creo que después de todo lo que hemos pasado, ahora sí ellos están conscientes de que se debe concluir este proceso, ¿no? Es una obligación que tenemos frente al país, frente al ciudadano, y espero que realmente esto se pueda dar a la brevedad posible, Rubén. ¿Para qué hora está prevista la sesión de la comisión y cómo va a ser el trabajo hoy? Si tiene información, por favor, senadora. La Comisión de Justicia Plural ha convocado para las 8:30 y la Comisión de Constitución ha convocado para las 10 de la mañana. Ahora, estas idas y venidas, senadora, han hecho de que algunos postulantes renuncien a su postulación, valga la redundancia. Por eso es que de 404 que habían quedado en carrera, ahora hay 394. Esto también está cansando a los postulantes, ¿cree usted, senadora? Bueno, sinceramente, con referencia a eso, yo le diré a usted que no vamos a rompernos las vestiduras porque hubieran retirado su postulación. Algunos, por ejemplo, han retirado 3 autoprorrogados. Imagínese usted, ellos han debido hacer un análisis y han debido ver que jamás el pueblo de Bolivia iba a votar por ellos, ¿no? Porque ellos son los culpables de la debacle que estamos pasando. Por otro lado, habían personas que también tenían una alta conexión política, si bien no tienen una afiliación política que les pudiera impedir, digamos, pero sin embargo, personas muy vinculadas a algunas de las fuerzas políticas y que seguramente también les ha hecho reflexionar y les ha hecho ver que poco podían lograr en una elección donde exista realmente igualdad, o sea, donde no tenga un componente político la elección. Así es, vamos a hablar sobre el gastroenterológico que va a iniciar su fase de prefuncionamiento en agosto. Estamos con la viceministra de Gestión del Sistema Nacional de Salud, Mariana Ramírez. Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Buenos días, un placer estar con usted. Viceministra, ayer nosotros publicamos en nuestra fotografía principal esta obra tan linda que existe en la ciudad de La Paz, en la avenida Zabaleta, del gastroenterológico. Y precisamente el 17 de julio, el presidente Luis Arce ha promulgado la ley creando el Instituto Gastroenterológico del Bicentenario de La Paz. ¿Por qué se ha denominado así? ¿Cuáles van a ser las características? ¿Nos puede contar de esto, viceministra? Claro que sí. Bueno, primero aclarar que se ha promulgado el decreto de creación del Instituto del Cuarto Nivel Gastroenterológico del Bicentenario, bueno, en honor obviamente a todo nuestro próximo aniversario que vamos a tener la próxima gestión.
Bueno, es un proyecto muy ambicioso, hermoso, pensado en las necesidades más grandes de las personas que sufren enfermedades catastróficas en nuestro país. Todos los que hemos acompañado esta larga trayectoria en la construcción del hospital, hemos visto cómo ha ido tomando forma un proyecto que se enfoca básicamente en generar capacidades, en mejorar la investigación en nuestro país, teniendo en cuenta que este es el último nivel de atención en el sistema de salud, ¿no? Que viene a complementar todo lo que tenemos en el país en nuestros primeros, segundos, terceros niveles, y ahora nuestro primer, cuarto nivel, que estará dedicado básicamente a tratar, a realizar atenciones de alta especialidad, investigación básicamente, tiene tecnología de punta, y bueno, nosotros estamos en una fase en la que necesitamos estructurar un equipo directivo para que toda la empresa que ha realizado la construcción y el equipamiento de este hermoso centro pueda realizar la transferencia técnico-tecnológica y empezar recién una puesta en marcha propiamente dicha. Ahora, eso demanda tiempo. Cuando se habla de preoperaciones, ¿se refiere a esa fase, viceministra? Sí, estamos hablando de la fase de constituir la parte administrativa, donde vamos a tener una distribución de funciones, recepcionar todo el equipamiento, que nuestro personal conozca y aprenda a manejar el equipamiento previo a iniciar las funciones de atención al público. ¿En qué situación se encuentra en este momento la infraestructura? ¿Está terminada la obra física al 100%? ¿Qué es lo que le falta en este momento? No, en este momento tenemos ya todo completo. El 100% de la infraestructura y el equipamiento están instalados. Esta es la primera fase donde la empresa, que tiene un contrato con el AICEM, realiza la primera transferencia, la transferencia o la recepción por parte del AICEM de toda la infraestructura. Tiene que haber una inspección desde los cimientos hasta la última sala que se está disponiendo, y acompañado también con la recepción de todo el equipamiento. Junto con eso tenemos nosotros este tiempo para para conformar este equipo directivo que sea el receptor final de toda esta infraestructura. Acompañe nuevamente tanto a la ICEM como a la empresa a inspeccionar cada uno de los ambientes, va a inspeccionar cada uno del equipamiento y ver realmente el funcionamiento del mismo. Una vez concluida esta primera fase más administrativa, que es un poco de recepción, de ver qué es lo que nos está dejando la empresa, si funciona y en qué condiciones nos los está dejando, se hará la recepción final para empezar a armar los equipos de atención. ¿Cuándo comenzó la obra y cuándo terminó? Si la empresa ha cumplido con los plazos, viceministra. Bueno, este es un proyecto que ha iniciado el 2018. Hemos tenido algunos retrasos precisamente por el tema pandemia. Hemos logrado tener concluida el proyecto en algunos tiempos demorados, ¿no? Precisamente porque hemos tenido un año y un poco más donde todas las obras se han parado, donde todas las obras han tenido un breve espacio de tiempo, donde el sistema de salud y el sistema nacional en realidad se ha dedicado a la atención de la pandemia, y luego se han retomado nuevamente las acciones, ¿no? Entonces creo que nuestros equipos de diferentes áreas, en este caso el AICEM, ha sido quien ha impulsado con mayor fuerza el reencaminamiento de cada uno de sus proyectos, y hoy que tenemos el agrado de poder contar con ¿no? La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.